Esto ocurrió en el Océano Pacífico, en 2012. Existen lugares en el planeta donde la civilización simplemente no existe, donde no hay señales de GPS, no hay torres de telefonía, no hay rutas de navegación. La inmensidad del Océano Pacífico es uno de esos lugares. Un mar azul gigantesco que se extiende por más de 165 millones de kilómetros cuadrados, donde un pequeño bote pesquero puede desaparecer como una gota de agua en un océano infinito. José Salvador Alvarenga, de 37 años, y Ezequiel Córdoba, de 22, eran pescadores experimentados de la pequeña aldea costera de Costa Azul, en México. La mañana del 17 de noviembre de 2012, partieron para lo que debía ser un viaje de pesca de 2 días. El bote era sencillo, 7 metros de largo, motor fuera de borda, equipo básico de pesca. Nada sofisticado, pero suficiente para lo que hacían desde hacía años. El cielo estaba despejado cuando salieron del puerto. José, el más experimentado, conocía esas aguas como la palma de su mano. Ezequiel, joven y fuerte, era el ayudante perfecto. Llevaron provisiones para 3 días, agua potable, algunos alimentos básicos. Planeaban regresar antes del fin de semana con el bote lleno de tiburones y dorados. Pero el océano tiene sus propios planes. Siempre los ha tenido. Y cuando decide poner a prueba los límites de la resistencia humana, no hay experiencia ni preparación que pueda anticipar lo que viene. En el segundo día, a 100 kilómetros de la costa, mientras recogían las redes, el motor empezó a hacer un ruido extraño. José intentó ajustarlo, pero era demasiado tarde. Una pieza crucial se quebró. El motor murió con un último suspiro mecánico. Y de repente, en medio del océano infinito, quedaron completamente a la deriva, sin comunicación, sin motor, sin ninguna forma de regresar a casa. Si quieres saber cómo es posible sobrevivir más de un año perdido en el océano, suscríbete al canal y deja tu like. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿de dónde nos estás viendo? ¿Cuál es tu ciudad? Queremos saber quiénes son los valientes que acompañan estas historias hasta el final. Los primeros 3 días fueron de esperanza. José mantenía la calma, diciendo que las corrientes los llevarían de vuelta a la costa, o que algún barco pasaría por allí. Tenían agua para algunos días. Podían pescar peces con las varas que llevaban. Todo estaría bien. Pero en el 4.º día llegó la primera tormenta. No fue una tormenta común. Fue una pared de agua y viento que transformó el océano en un infierno líquido. Olas de 6 metros arrojaban el pequeño bote como si fuera un juguete. Ezequiel se sostenía con todas sus fuerzas, mientras José amarraba todo lo que podía. El agua invadió el bote repetidamente, llevándose la mitad de sus provisiones. Las varas de pesca fueron arrancadas y tragadas por el mar enfurecido. Cuando la tormenta finalmente cesó, después de 8 horas terribles, estaban empapados, exhaustos, sin equipo de pesca y aún más lejos de la costa. Sin las varas, tuvieron que adaptarse rápidamente. Aprendieron a capturar peces pequeños con las manos cuando se acercaban al bote. Descubrieron que aves marinas posaban en el bote buscando descanso, y si se movían lo suficientemente rápido, podían atraparlas. Pero lo más perturbador eran los tiburones. Desde la primera semana, tiburones comenzaron a rondar el bote. No atacaban, pero su presencia era constante y aterradora. Sombras oscuras deslizándose bajo la superficie, a veces tan cerca que podían ver sus ojos muertos observándolos. Por la noche, escuchaban golpes contra el casco cuando los tiburones investigaban el bote. Pasaban días enteros con esas criaturas circulando lentamente, como si esperaran pacientemente que algo cayera al agua. Las semanas se transformaron en meses. La rutina era simple y brutal. Capturar tortugas marinas con las manos desnudas, beber su sangre cuando no llovía, comer las aves que se posaban en el bote.
José enseñó a Ezequiel a exprimir agua dulce de la espina dorsal de las tortugas, un truco que había aprendido de pescadores más viejos. Era repugnante, pero los mantenía vivos. La piel de ambos comenzó a quemarse bajo el sol implacable. Heridas abiertas que nunca sanaban del todo cubrían sus brazos y rostros. Ezequiel, más joven, sufría más. Empezó a hablar de rendirse, de lanzarse al agua y terminar con todo. José sujetaba al muchacho cada noche, contándole historias de su familia, recordándole por qué necesitaban sobrevivir. Después de 4 meses a la deriva, cuando ambos ya habían perdido la mitad del peso corporal y comenzaban a tener alucinaciones constantes, vieron algo en el horizonte. Una isla pequeña, cubierta de vegetación densa, pero tierra firme. Tierra después de 120 días viendo solo agua infinita. Remaron con las manos desesperadamente, usando pedazos de madera como remos improvisados. Cuando finalmente tocaron la arena, Ezequiel lloró. José besó el suelo. Estaban salvados. La isla tenía alrededor de 2 kilómetros de diámetro, cubierta de palmeras y vegetación tropical. Había agua dulce en pequeños arroyos, cocos, algunas frutas desconocidas que comieron de todos modos. Pasaron 3 días comiendo, bebiendo, recuperando fuerzas. José sugirió que construyeran un refugio temporal mientras pensaban cómo señalar a algún barco. Fue en el 4.º día cuando se dieron cuenta de que no estaban solos. Encontraron marcas en la arena, huellas humanas, pero extrañas, muy anchas. Luego, encontraron huesos dispuestos en círculos alrededor de árboles específicos, cráneos de animales colgando de ramas. Y entonces, en la 5ª noche, escucharon los tambores. El sonido venía del interior de la isla, rítmico, constante, creciendo en intensidad. José y Ezequiel se miraron en la oscuridad, el miedo visible incluso en la penumbra. No eran los únicos en la isla, y quienquiera que estuviera allí no parecía amistoso. A la mañana siguiente, encontraron señales más cerca de su campamento improvisado. Lanzas de madera clavadas en la arena, formando un círculo alrededor de donde habían dormido. Una advertencia clara. No eran bienvenidos. José tomó la decisión más difícil. Necesitaban volver al bote, volver al océano, al hambre, a la sed, a los tiburones que siempre los rondaban. Pero al menos en el océano sabían contra qué luchaban. Allí, en esa isla, enfrentaban algo desconocido y claramente hostil. Cargaron el bote con toda el agua dulce que pudieron transportar en botellas plásticas que habían encontrado en la playa. Llenaron sacos con cocos y en la madrugada del 6.º día, antes de que saliera el sol, empujaron el bote de regreso al océano. Cuando miraron hacia atrás, vieron figuras en la playa, siluetas humanas, quietas, observándolos partir. No persiguieron, no gritaron, solo observaron hasta que el bote desapareció en el horizonte. Los meses siguientes fueron los más difíciles. Ezequiel nunca se recuperó por completo del terror de la isla. Empezó a hablar solo, a ver cosas que no existían. José intentaba mantenerlo anclado en la realidad, pero era una batalla perdida contra el sol, el hambre y la desesperación. Cruzaron el Ecuador, entraron en aguas que José nunca había visto. La vida marina cambió. Tiburones distintos, más grandes, seguían el bote día y noche. A veces eran 3 o 4 al mismo tiempo, circulando en un patrón hipnótico que los aterrorizaba ante la idea de caer al agua. La presencia constante de esos depredadores era un recordatorio permanente de lo frágil que era su situación. Las tormentas seguían llegando. Algunas duraban días. Desarrollaron un sistema. Cuando veían nubes oscuras en el horizonte, se amarraban al bote con cuerdas hechas de sus propias ropas rasgadas. Así, si eran arrojados al mar, aún estarían sujetos al único pedazo de civilización que tenían. Ezequiel enfermó gravemente en el 10.º mes. Fiebre alta,
delirios constantes, el cuerpo demasiado débil para seguir luchando. José hacía lo posible por ayudarlo, mojándolo con agua del mar para bajar la temperatura, obligándolo a comer incluso cuando él se negaba. Ambos estaban en el límite absoluto de lo que el cuerpo humano puede soportar. José también empezó a deteriorarse. Su piel estaba cubierta de heridas infectadas. Sus dientes empezaron a caer debido a la desnutrición severa. Sus músculos estaban tan atrofiados que apenas podía moverse sin dolor extremo, pero se negaba a rendirse. Se negaba a dejar que Ezequiel muriera solo en ese bote. Los días se mezclaban. A veces José no sabía si estaba despierto o soñando. Veía a su familia, escuchaba voces, sentía olores de comida que no existían. Ezequiel estaba aún peor, pasando días enteros inconsciente, despertando solo para beber un poco de agua cuando llovía. Dejaron de contar los días, dejaron de esperar rescate. Solo existían, flotando en ese pedazo de madera en algún lugar del océano infinito, manteniéndose vivos por puro instinto y una terquedad irracional de no permitir que el océano ganara. Fue el 30 de enero de 2014, después de 438 días a la deriva, cuando llegó la última gran tormenta. Fue la peor de todas. Olas de 10 metros, vientos que arrancaban pedazos del bote, una lluvia tan fuerte que respirar era casi imposible. José y Ezequiel, ambos demasiado débiles para hacer algo, solo se abrazaron y esperaron. Estaban listos para que todo terminara. Pero cuando la tormenta pasó, algo había cambiado. La corriente había cambiado de dirección drásticamente. Y a lo lejos, a través de la neblina de la mañana, José vio algo que no veía desde hacía más de un año. Un barco. Era un carguero taiwanés, el Taiyo Maru, que transportaba contenedores desde Asia hacia Sudamérica. El oficial de guardia hacía su ronda matutina cuando notó algo extraño en el agua, un pedazo de escombro, o quizás un bote abandonado. Llamó al capitán por radio, reportando el objeto a la deriva. El capitán decidió investigar. Se acercaron despacio. El bote estaba destruido, cubierto de percebes y algas. El casco agrietado en varios lugares. Parecía abandonado desde hacía años. No había movimiento, no había señales de vida, ninguna bandera, ninguna señal de auxilio. Pero cuando dos tripulantes bajaron en un bote para verificar, encontraron algo que los hizo gritar por radio de inmediato. Había personas allí. 2 hombres, o lo que quedaba de 2 hombres, acostados en el fondo del bote, tan delgados que los huesos eran visibles a través de la piel quemada por el sol. Barbas y cabellos largos y enmarañados. Heridas abiertas cubriendo todo el cuerpo. Inmóviles. Creyeron que estaban muertos, pero cuando uno de los tripulantes tocó el hombro de José, sus ojos se abrieron lentamente, como si no tuviera fuerzas ni para eso. Miró a los hombres como si fueran alucinaciones, una más entre las tantas que había tenido en los últimos meses. Ezequiel también estaba vivo, respirando débilmente, inconsciente, pero con pulso tenue. José intentó hablar, pero su voz era apenas un susurro ronco, inaudible. Su garganta estaba destruida por la deshidratación extrema y la sal del mar. Ezequiel no reaccionó, su cuerpo completamente apagado como mecanismo de supervivencia. Los 2 pescadores fueron izados al carguero con extremo cuidado. José pesaba 54 kilos, Ezequiel apenas 48, menos de la mitad de lo que pesaban cuando partieron en aquel viaje. Sus órganos empezaban a fallar. Sus pieles estaban cubiertas de úlceras y quemaduras solares severas. Sus músculos se habían atrofiado casi por completo, pero estaban vivos, ambos, contra todas las probabilidades. El carguero los llevó a las Islas Marshall, donde fueron hospitalizados de inmediato en estado crítico. Los médicos no podían creer lo que veían. 438 días a la deriva,
más de 10.000 kilómetros recorridos por las corrientes del océano, desde México hasta el medio del Pacífico, sin motor, sin GPS, sin comunicación, solo 2 hombres, un bote destruido y una voluntad de sobrevivir que desafiaba toda lógica médica y científica. José y Ezequiel pasaron meses recuperándose. Tuvieron que reaprender a caminar, a comer alimentos sólidos, a hablar normalmente. Pasaron por decenas de cirugías para reparar los daños causados por la exposición extrema. Pero el peor daño era el psicológico. Ambos tenían pesadillas todas las noches. Veían a los tiburones rondando, escuchaban los tambores de la isla misteriosa, sentían el balanceo constante de las olas, incluso en tierra firme. Cuando finalmente regresaron a México, sus familias casi no los reconocieron. Los hombres que volvieron no eran los mismos que habían partido aquella mañana de noviembre. Eran personas que habían mirado directamente a los ojos de la muerte por más de 1 año y, de alguna forma imposible, habían sobrevivido juntos. Hoy, José y Ezequiel ya no pescan. No pueden ni mirar el océano sin sentir aquel nudo en el pecho. Pero sobrevivieron contra todas las probabilidades, contra toda lógica, contra la propia naturaleza, que intentó matarlos de todas las formas posibles. Sobrevivieron porque se negaron a abandonar el uno al otro. Y esa es una historia que el océano nunca olvidará. ¿Y tú? ¿Serías capaz de sobrevivir 438 días perdido en el océano? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en aquella isla misteriosa? ¿Por qué la tribu no los atacó directamente? ¿Cómo puede el cuerpo humano resistir una privación tan extrema? ¿Qué habría pasado si hubieran permanecido en la isla en lugar de volver al mar? Deja tu teoría en los comentarios. Suscríbete al canal para más historias reales de supervivencia extrema y superación humana. Y activa la campanita para no perder ningún caso que muestra los límites de lo que somos capaces de soportar. Y recuerda, el océano no tiene piedad, pero el espíritu humano a veces se niega a rendirse.